Bienvenidos entonces a este espacio donde les brindaremos información. Es un espacio más de conversación, donde les vamos a brindar la información pues, para que ustedes puedan tomar su mejor decisión en por cuál posgrado optar. Entonces acá no es una cuestión de venderles un programa, sino de brindar una información muy sincera desde nuestra trayectoria, desde lo que hacemos en la universidad con los programas de desarrollo humano. Entonces, bienvenidos, gracias por participar de este espacio. No duden en intervenir, en interrumpir en el momento que consideren para resolver sus dudas. Este es el espacio, yo creo que más propicio para ello, para que ustedes puedan tomar una buena decisión. Carlos Mario Betancur Hurtado es el coordinador de este programa. Los dos trabajamos en equipo en la parte académica de la Escuela de en todo lo que tiene que ver con la gestión humana desde lo académico, ¿cierto? Carlos Mario no nos pudo acompañar el día de hoy porque él está en este momento dictando clase en posgrado. Entonces, por eso estoy yo acá, pero va a quedar ahí el contacto por si necesitan información. Igual yo soy egresada de este programa, pues trabajo en la universidad ya hace 20 años y bueno, muy contenta de tenerlos acá. Entonces les voy a brindar la información. Entonces, empecemos. Vamos a hablar pues de las fortalezas de ambos programas, tanto la especialización como la maestría, sea porque ustedes decidan iniciar con la especialización o iniciar con la maestría, ambos programas permiten que ustedes obtengan los dos títulos, ¿cierto? Para eso hay unos trámites administrativos, pero ambos permiten pues como esa posibilidad. Vamos a ver cuáles son los reconocimientos y las acreditaciones que fundamentan este programa. Entonces, la universidad, perdón, tiene una acreditación institucional, ¿cierto? En este momento nos otorgaron en 2018 la última acreditación institucional que va hasta 2026. Entonces, de alguna manera, estas acreditaciones que les voy a comentar son aquel sello distintivo de calidad académica que le dan a EAFIT ese soporte para que ustedes puedan confiar en la educación que estamos brindando, una educación de calidad. La última acreditación que recibió la Escuela de Administración, que la recibimos el año pasado, fue la de BGA, que es una firma londinense, y acá podemos detenernos un poco para hablar qué representa esto para los programas de posgrado de la escuela, y es una firma londinense nos otorga el año pasado esta acreditación y al otorgar esta acreditación todos sus programas académicos de grado y de posgrado quedan cobijados con esta acreditación. Es la primera universidad a nivel de América en tener esta acreditación. También tenemos otra acreditación. Andrés, me dices por favor si me están escuchando porque estoy viendo el mensajito de insuficiente calidad de red y a ver si me paso para los Sí, datos. sí, te ¿Listo? escuchamos fuerte y claro. Si alguna cosa, te aviso de una. Me avisas. Muchas gracias. Y estamos en proceso de obtener, pues en el proceso que exige otra firma acreditadora que es americana, que es AACSB, ¿cierto? En esa estamos también trabajando, es otra firma con la que hemos venido trabajando desde múltiples criterios para podernos acreditar también con esta. Hay otro ranking que nos destaca como programa académico y es un ranking que mide los mejores programas en recursos humanos para América Latina. Entonces allí ocupamos el puesto 15, entonces también estamos bien rankeados. Ese ranking es Ed Universal, que el año pasado pues salieron los resultados. De este año todavía no han salido los resultados. Entonces, que ustedes cuenten con ese respaldo de esas firmas acreditadoras. Hay que aclarar acá algo. Y no es que este programa académico, bueno, la maestría queda acreditada, más la especialización no,
porque la especialización es un título pertinente para el contexto colombiano. O sea, para nuestro contexto colombiano nosotros tenemos una validación del Ministerio de Educación, pero lo que se acredita de manera internacional es la maestría. Cuando se acredita de manera internacional la maestría, si ustedes van a otro país, ese país tiene unos requisitos que el gobierno o que el equivalente al Ministerio de Educación en ese país pues tiene para poder hacer la convalidación del título. No quiere decir que con esta acreditación ya se convalide, pero es un sello distintivo y da peso a que a ustedes les convaliden ese título a nivel internacional. ¿Listo? Bueno, miremos entonces sobre la internacionalización, que es otra de las fortalezas que tiene nuestro programa académico. Entonces, ustedes tienen en la maestría la posibilidad de hacer una pasantía internacional en el último semestre. Esa pasantía es opcional, no hace parte de su plan de estudios, no es obligatorio, es algo voluntario que ustedes realizan, pero nosotros siempre la recomendamos y creo que hemos tenido muy buena acogida de los estudiantes de los programas de yo Catalina, qué pena. no para listo, entonces voy a conectar mejor mis datos para que un Gracias. minuto, por favor, me excusan, sí, tranquilo. Entonces, en la parte de internacionalización, esta pasantía es una experiencia académica que les permite a ustedes conocer otro contexto internacional de la gestión humana, ¿cierto? Entonces ofrecemos estas pasantías con España, con Corea, con Estados Unidos, con Perú, con Argentina, con Francia y con Canadá. Las que más acogen nuestros estudiantes son las que tienen el color verde en la ciudad, sobre todo porque hay un tema de bilingüismo, ¿cierto? De exigencia de un segundo idioma en suficiencia en inglés de B2 para Corea, Estados Unidos, Francia y Canadá, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, hay un tema de bilingüismo, pero que ustedes también pueden optar por esas experiencias. La experiencia es muy enriquecedora, sobre todo porque ustedes viajan no solo como un programa académico, sino que viajan con otro programa académico que es el MBA de la universidad. Entonces es una oportunidad para que ustedes hagan networking, hagan relaciones con otros estudiantes de otros programas y que hagan unas relaciones interesantes, relaciones de negocios, pero también relaciones académicas. ¿Qué hacen durante la pasantía? Pues entonces tenemos para realizar la pasantía, pues nos apoyamos en una universidad anfitriona en esa ciudad que les diseña a ustedes unos cursos académicos de habilidades gerenciales y de negociación también. Entonces la pasantía tiene lo académico, pero también la posibilidad de hacer unas visitas empresariales y cada pasantía tiene un enfoque. Entonces la pasantía en España tiene un enfoque en la innovación. Entonces visitamos empresas que son muy fuertes en innovación, pero tratamos de que esas charlas, de que esas visitas, pues enriquezcan también el enfoque del programa académico como tal. Entonces vivir esa experiencia de gestión humana en esa empresa innovadora destacada en esa ciudad que visitamos. La pasantía de Corea está enfocada a la tecnología, la de Estados Unidos en manufactura, la de Perú en empresas multilatinas, sobre todo porque hay mucha presencia de compañías colombianas multilatinas como ISA, como EPM, como Grupo Nutresa en ese país. Entonces es bien interesante. En Buenos Aires está enfocado en emprendimiento, en Rennes, en Francia, en empresas alrededor del turismo que se enfocan en el turismo y en Canadá en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Entonces, les recuerdo, es una experiencia de aprendizaje voluntaria muy enriquecedora que
los invitamos pues de una vez a que se animen a participar de este espacio, que realmente vale la pena ese esfuerzo, no es tan costoso. Yo en este momento no les podría decir este es el dato exacto, pero no es tan costoso porque la universidad, como lleva alrededor de unos 90 estudiantes, podríamos hablar, que se van para cada pasantía, pues logra unos precios en acomodación en los cursos que van a recibir de esa universidad muy favorables. Y lo otro es que los estudiantes pagan el tiquete, o sea, los estudiantes, en eso si no lo cubrimos nosotros, sobre todo porque hay muchas personas que dicen, no, yo quiero gastarme unas millas que tengo, entonces que sea como más de manera independiente, que ustedes lo manejen y que viajen por la aerolínea que deseen. Bueno, sobre internacionalización también, entonces tenemos convenio con 34 países, ¿cierto? Cerca de 186 instituciones socias que apoyan estos convenios académicos y hay actualmente 61 convenios vigentes. ¿Por qué los convenios son muy relevantes? Porque ustedes tienen, ahora hay mucha movilidad laboral en las diferentes organizaciones, pues ahora por temas de esta coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial, eso se ha reducido un poco, pero cuando volvamos a reactivarnos, pues la movilidad laboral es algo que las empresas ya implementan mucho, que valoran mucho, pero también la movilidad de ustedes, sea porque se van a trasladar por motivos personales a un país por cierto tiempo, tal vez se van a ir a Bélgica un tiempo, o a la pareja, al esposo, a la esposa, lo van a trasladar y ustedes se quieren ir a acompañarlo, entonces ustedes no tienen por qué cancelar el semestre, sino que pueden aprovechar ese tiempo que van a estar allá y con uno de estos convenios que tenemos establecidos, adelantar esas asignaturas, ¿cierto? No parar el semestre. Eh, Adelantar esas asignaturas, pero siempre y cuando haya pues un acuerdo previo, una evaluación, una validación previa con el coordinador que se haga con tiempo para poder activar el convenio entre las dos universidades y que podamos concertar si van a haber, no sé, 2 o 3 asignaturas en ese país donde se van a establecer un tiempo. Entonces esa es otra posibilidad de internacionalización. Mm, Otras actividades de internacionalización que ofrece la universidad, pues las pasantías académicas que acabamos de hablar de ellas, la participación en modelos internacionales. En este momento la escuela está diseñando unos seminarios internacionales que no necesariamente eh, requieren que el estudiante se vaya, se movilice a otro país para vivir esas experiencias internacionales, sino que desde casa puedan tener esa experiencia internacional, ya sea por profesores invitados que vienen a la universidad y hacemos unos eventos, unas actividades académicas relacionadas pues con su plan de estudios y que ustedes pueden tener esa experiencia internacional. Entonces ahí hay una oportunidad interesante sin necesidad de desplazarse, pues de tener esa experiencia internacional. Participación de eventos académicos, hay eventos académicos que organizamos en casa que son internacionales, pero también pueden estar por fuera. Las misiones académicas que son experiencias internacionales un poco más cortas, ¿cierto? Que tal vez no están relacionadas directamente con su plan de estudios, pero que las ofrece la universidad para toda la comunidad y que se pueden ir a vivirlas. Estancias internacionales cortas de corta o mediana duración, misiones académicas, por ejemplo, hemos tenido con Guatemala, entonces ahí lo que se hace es algo muy interesante porque ustedes van a Guatemala y se hospedan, por ejemplo, en las casas, en las residencias de los estudiantes de esa ciudad en Guatemala, pero con ese compromiso de que una vez ellos vienen y nos visitan, pues ustedes también sirven de anfitriones para estos estudiantes. Eso se ha realizado en algunos semestres. Hablemos de esa otra fortaleza que es nuestro equipo docente, ¿cierto?
Entonces, todos los docentes de la maestría y de la especialización cuentan con mínimo maestría, título de maestría. Son docentes que combinan tanto esa experiencia profesional en cargos de alto nivel de responsabilidad, pero también la rigurosidad de lo académico. Entonces, eso es una combinación de ambas cosas. Ustedes no van a encontrar el docente que solamente se ha formado desde la academia y nunca ha tenido ninguna experiencia con el sector empresarial, sino que combinamos las dos. Acá hay un equipo muy consolidado y estable de docentes. Aquí no hay inestabilidad que cada semestre vamos a estar cambiando de docentes, no. Se ha construido un equipo muy consolidado y que permite construir, renovar, mantener actualizados y muy pertinentes los contenidos de cada uno de los módulos que comprenden este, este plan de estudios, estos planes de estudios. Hablemos de ese relacionamiento, de quiénes van a ser sus posibles compañeros. Entonces, acá hay unas estadísticas que nos pasan desde mercadeo. Son estadísticas que miden pues cuáles son los cargos los cargos que ocupan nuestros estudiantes, los estudiantes que eligen estos programas académicos. Acá hay una oportunidad, yo creo que de hacer unas relaciones laborales muy estrechas, de hacer unos convenios, unas alianzas estratégicas que tal vez puedan servir y por qué no formar tal vez un negocio bien interesante en un futuro. ¿Listo? Los formatos de enseñanza que utilizamos en estos dos programas académicos. Entonces tenemos dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual. Ahora me cuentan un poquito ustedes cuáles de esas modalidades es a la que quieren aplicar. Entonces la modalidad presencial, pues en este momento no se está dando en un 100% presencial, pues por el tema de esta contingencia que estamos viviendo, se está dando en una modalidad que se llama modalidad remota, que es enseñanza apoyada de tecnología, ¿cierto? De herramientas tecnológicas que apoyan la enseñanza. Pero entonces en lo presencial hay una presencia constante, hay un acompañamiento constante del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Mientras que en la modalidad virtual, pues hay unos altos contenidos de guías académicas que se han construido de manera previa y donde el aprendizaje del estudiante es mucho más autónomo, pero sí hay unos encuentros que son importantes, encuentros sincrónicos con el profesor. Entonces, en lo presencial, lo estamos manejando a través de tecnologías que apoyan la enseñanza, pero muy acompañado del profesor, mientras que en lo virtual, pues entonces es un aprendizaje más autónomo con ciertos encuentros sincrónicos para resolver esas dudas. Aquí hay una ventaja importante y es que el estudiante que está en la modalidad presencial, cuando ya retornemos a las instalaciones de la universidad y tal vez necesite hacer un viaje laboral o personal y no quiera desconectarse no quiera cancelar una asignatura porque se va a ir un mes tal vez de vacaciones, entonces podría hablar de manera previa, avisar a la coordinación del programa y nosotros podemos hacer el cambio de grupo. Entonces, para una sola asignatura, ustedes serían estudiantes de la virtual para que lo puedan ver desde otro lugar, ¿sí? Y hacerlo, hacerlo de manera pues remota, virtual, desde el lugar que se encuentren, pero eso lo tienen que avisar con tiempo. Asimismo, el estudiante virtual que tal vez vaya a estar en Medellín, que viva en otra ciudad del país, que vaya a estar en Medellín y quiera tener pues esa asignatura presencial, ese contacto con los compañeros, pues lo puede hacer también dando aviso y nosotros lo cambiaríamos de grupo.
¿cierto? Entonces es una posibilidad, pero no un hecho de que si nos avisaron sin mucho tiempo, ahí no hay margen como de poder realizar esos cambios, sino que lo hagan con tiempo. Hay otro formato de enseñanza que es el de seminarios. El seminario, ustedes ahora se los voy a explicar un poco, y esa modalidad la tiene el programa en su tercer semestre con seminario de síntesis. El seminario de síntesis es la asignatura que yo coordino y es donde ustedes consolidan ese proceso práctico de aprendizaje de los conocimientos adquiridos a lo largo de la especialización. Entonces, consolidan a través de un trabajo de aplicación su conocimiento, pero también tienen acceso a unas charlas de interés organizacional que no son asignaturas como tal, que no alcanzan a ser asignaturas como tal, sino unas charlas cortas con unos expertos sobre temas organizacionales. Hay otra modalidad, otro formato que es la tutoría, que es el acompañamiento, pues no solo de los docentes que tienen a cargo cada una de las asignaturas, sino esos asesores que los acompañan a ustedes a construir el trabajo de aplicación, que recordemos que es y ahora les voy a explicar un poco más, es uno de los diferenciales de este programa, o sea, que combina lo teórico con lo práctico. Entonces, que les da unas herramientas para hacer consultorías, o sea, desarrollan habilidades de consultoría. Entonces, en las tutorías, esto se representa en seminario de síntesis porque a ustedes ese trabajo de aplicación los va a estar acompañando un profesor asesor, ¿cierto? Que les ayuda a articular ese trabajo. El aprendizaje experiencial pues se da en esta asignatura de seminario de síntesis con ese trabajo de aplicación donde ustedes eligen una empresa donde van a estructurar o a reestructurar el área de gestión humana con cada uno de sus subsistemas y procesos. Entonces, ese es el aprendizaje experiencial o activo. Casos de estudio, pues los casos de estudio en cada una de las asignaturas se trabajan casos de estudio que ustedes puedan enfrentar realidades organizacionales y darles solución desde lo que han venido adquiriendo en el tránsito por el plan de estudios. Recuerden que si tienen preguntas, no duden en interrumpir. Bueno, acá en estos tres elementos se concentra nuestra promesa de valor para los estudiantes. Entonces es una comprensión integral del ser humano en la organización desde su naturaleza, desde su condición, cómo son esas interacciones del ser humano en la organización, pero también cómo lo debemos concebir, ¿cierto? Y cuáles son las nuevas formas de trabajo y las exigencias que esas nuevas formas de trabajo le requieren de las personas y de las organizaciones. Por otro lado, está la parte de desarrollar criterios de actuación para nuestros egresados, de tal manera que puedan gerenciar un sistema de gestión humana en una organización. Pero además de gerenciar, pues tiene que estar articulado y aportar valor a esos objetivos estratégicos organizacionales, pero en equilibrio con el desarrollo con el desarrollo humano, ¿cierto? El desarrollo humano que le aporte a esas oportunidades, a ese crecimiento de las personas en la organización. Y por último, pues, volvernos un área asesora, ¿cierto? El área de gestión humana, volverse un socio estratégico para la organización que comprenda la estrategia, pero que también le aporte valor a la organización en función todo del talento humano, ¿cierto? De desarrollar el potencial de los integrantes de la organización. Entonces vamos a ver acá la estructura académica de estos dos programas, de la especialización que se compone de 3 ciclos, 3 semestres, y la maestría que es ese último semestre, ese último ciclo. Entonces, en el primer semestre de la especialización es el semestre de fundamentación. El segundo semestre es el de contextualización, el tercer semestre es el semestre de aplicación
Y el último semestre es el enfocado a la internacionalización, pero también a la investigación, sobre todo la investigación. Esa es la característica de ese último semestre de la maestría. ¿Qué ven ustedes en ese primer semestre? O sea, es un semestre de sensibilización por lo humano, de sensibilizarnos de la condición humana, de sus dimensiones filosóficas, de la complejidad del ser humano en la organización, de comprender que las personas que van a trabajar a la organización no van a trabajar en su racionalidad, en su lógica completa, que tenemos a una persona en sus múltiples dimensiones, en su complejidad y que debemos intentar comprenderla, ¿cierto? Ese es nuestro deber. Y acá reforzar algo, y es que ustedes están en un posgrado de desarrollo humano organizacional, pero comprender que la gestión humana en las organizaciones no la hace un área de gestión humana. La gestión humana de las organizaciones está en cabeza, es la responsabilidad de los líderes de cada uno de los equipos. Entonces, por eso esto es un programa tan amplio y está abierto y cada vez más se nota esa diversidad de disciplinas que lo prefieren y que lo eligen, ¿cierto? Entonces, en ese primer semestre que es el de fundamentación, como les decía, entonces es la comprensión de la naturaleza, la condición humana, de concebir al ser humano en toda su integralidad. Entonces ahí vemos las ciencias humanas y la administración, vemos conceptos sobre organizaciones, estructuras de poder, manejo de poder en las organizaciones, el trabajo, una perspectiva interdisciplinaria que nos permite ver la evolución del concepto de trabajo en el tiempo, fundamentos psicológicos y psicoanalíticos, antropología de la organización y teoría de la negociación. Entonces es un semestre que nos mueve, que nos sensibiliza, también dependiendo como de esa formación previa que tengamos. Entonces tal vez para los psicólogos es un semestre que complementa su formación, pero aquellos que nos hemos formado, por ejemplo yo que soy administradora de negocios, tal vez que hemos sido formados como en otras áreas, en otras disciplinas, pues representa como un semestre de reflexión, ¿cierto? De cambiar paradigmas. En el segundo semestre, ese semestre de contextualización, ahí vemos asignaturas como geopolítica, como las relaciones de países superan lo que son las fronteras geográficas, ¿cierto? Entonces, el marco jurídico laboral que es indispensable para cualquier persona que gerencie el talento humano en la organización, pues mirar cuáles son esos mínimos laborales que nos exige la normativa, ¿cierto? Estrategia y desarrollo humano, entonces, ¿cómo desarrollamos la estrategia de gestión humana? Ustedes ahí van a empezar a aplicar. Si bien no es el semestre de aplicación, hay algunas asignaturas que se enfocan en la aplicación, en diseñar herramientas. Entonces, acá, ¿cómo se estructura un plan estratégico de gestión humana, ¿cierto? Articulado con la estrategia organizacional. La gestión por procesos, los sistemas de información, entonces sistemas de información es una visión muy interesante porque está enfocado desde la revolución industrial 4.0, cómo desde gestión humana podemos incorporar la inteligencia artificial, la analítica de datos, ¿cierto? En función pues de la toma de decisiones. Y acá hay una asignatura, la última asignatura que es subsistema de ingreso. Esta asignatura ya empieza a ser de aplicación, ¿cierto? Sino que por estructura académica pues debe estar de último en ese semestre. Entonces, subsistema de ingreso, que es uno de los grandes subsistemas de gestión humana, entonces tiene que ver con la parte de selección, tendencias de selección, marca empleadora. Allí empiezan ustedes ya
su trabajo de aplicación. Algunas asignaturas, como les dije, de ese segundo semestre permiten la aplicación. Y en ese segundo semestre es que nosotros iniciamos. ¿Y cómo iniciamos ese trabajo de aplicación? Que el trabajo de aplicación, no se les olvide, es de seminario de síntesis. No es un trabajo de grado para graduarse como especialistas. Se vive y se siente, yo siempre les digo esto a los estudiantes y Carlos se muere de la risa porque les digo, se vive y se siente como un trabajo de grado. Y ustedes terminan diciéndole siempre el trabajo de grado, pero no es un trabajo de grado, es un trabajo que es de esta asignatura que se llama seminario de síntesis, pero usted lo comienza desde el segundo semestre. Entonces, desde el segundo semestre, yo los visito a los salones, ustedes eligen una empresa y yo les asigno un asesor académico que los va a estar acompañando en esa construcción. Pero además de ese asesor académico están los profesores de cada una de las asignaturas enfocando sus trabajos de cada materia en la aplicación en esa organización. Entonces se vuelve muy interesante, muy enriquecedor, pues esa aplicación de esos conocimientos de lo teórico en la práctica. Vamos entonces con el semestre 3, que es el semestre de aplicación, y aquí vemos los demás subsistemas de gestión humana. Entonces vemos gestión del desempeño, que hace parte del subsistema de desarrollo, así como gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional, seguridad y salud en el trabajo, subsistema de control, que aquí vemos toda la tema de medición y contribución de la gestión humana a la organización, pero de manera cuantitativa, o sea, cómo cuantifico el aporte de gestión humana a la organización. Compensación, en compensación hay un diferencial bien grande y es que ustedes salen con una herramienta absolutamente valiosa para su vida profesional. En subsistema de compensación, pues allí ustedes ven qué compone el sistema de compensación en una organización y ustedes aprenden allí a hacer una curva salarial, ¿cierto? Tal vez si ustedes tienen algún tipo de experiencia en gestión humana, saben que una curva salarial puede estar costando o sea, siendo muy barata, unos 50 millones en el mercado. Y acá ustedes salen con las competencias, desarrollan esas competencias para diseñar una curva salarial a una organización. De hecho, la aplican a esas organizaciones que están asesorando si la organización lo requiere. Entonces, miren que vamos diseñando en ustedes, desarrollando en ustedes esas habilidades de consultoría. Entonces, muchos egresados nuestros lo que salen a hacer es como hacer su propio emprendimiento en consultoría. Se dedican a la consultoría y les va muy bien. Y acá, de último, está seminario de síntesis. Entonces, seminario de síntesis no es una asignatura como tal, sino que ustedes ya la han venido construyendo desde el segundo semestre. Entonces, cuando llegamos allí, ustedes van a estar un poco más tranquilos, ya no tan tensionados de esa construcción y de esa exigencia de estar entregando tanto a los profesores, pero también a la empresa esos entregables parciales, y allí ya hay unas charlas de interés organizacional que ustedes se las disfrutan mucho, pero también socializan esa experiencia de aprendizaje de esa consultoría que hicieron en la compañía. Y por último, ya queda el semestre de maestría. El semestre de maestría, entonces recordemos que ese diferencial es la investigación, ya no la aplicación, sino un trabajo de investigación y la parte internacional. Entonces ustedes ven la asignatura de metodología de la investigación y seminario de investigación. En ambas, ustedes empiezan en metodología a definir la pregunta de investigación. Recordemos que para ustedes presentarse a la maestría requieren una carta donde expresen cuál es su tema de investigación, no es un anteproyecto de investigación. Es una carta donde ustedes dicen, ve, a mí me gustaría investigar sobre las actitudes de los líderes frente a un proceso de cambio organizacional, ¿cierto? Eso tiene que ver con gestión humana. Entonces, ustedes lo expresan y se presentan, pues eso es lo que presentan para que sean aprobado en su entrevista a la maestría. Entonces, que ustedes al menos tengan un problema, un tema que quieran investigar. Seguramente cuando llegamos a ese semestre en metodología de la investigación, el profesor les orientará
para definir mejor ese título, esa pregunta de investigación y los objetivos de investigación. En seminario de investigación ustedes ya empiezan a construir su marco teórico, los antecedentes, el marco teórico, el instrumento que van a aplicar en su investigación, si va a ser una entrevista, si va a ser un cuestionario, si va a ser una revisión bibliográfica sobre un asunto en particular. Entonces ustedes empiezan a desarrollar ese fenómeno organizacional que quieren investigar. Se van a encontrar entonces también con gestión humana internacional y es ese, cuál es el enfoque a nivel internacional de la gestión humana, que conozcan experiencias y pues acá tenemos un par de profesores con mucha experiencia en organizaciones colombianas que tienen presencia en muchos países, otro de una organización francesa que tiene presencia en muchos países también, y que puedan ver cuál es el enfoque, que tal vez son prácticas que no siempre son emulables en nuestras organizaciones, tal vez nosotros lo hacemos mejor, ¿cierto? Pero qué bueno conocer la experiencia de organizaciones de otros sectores, cómo ha sido su proceso de establecerse, cuál es por ejemplo, los temas de expatriación, de movilidad, de talento. Bueno, y por último, pues el trabajo de grado que pues, se tiene que matricular como asignatura, porque allí les asignan un asesor académico que los va a acompañar en la construcción de ese trabajo de grado, ¿cierto? Ese trabajo de grado normalmente se tarda unos 8 meses, normalmente, pero que se podría sacar en 6 meses, claro, normalmente hay estudiantes que no trabajan, que pueden dedicar alto tiempo de su día a la construcción de esto, lo podrían hacer, pero normalmente son 8 meses, es decir, que ustedes no lo terminan en ese semestre de maestría, sino en el semestre siguiente, es donde lo terminan y se estarían graduando, ¿cierto? Eso también depende de los ritmos de ustedes, el asesor concertará con ustedes un cronograma para realizarlo. Entonces, para que estén tranquilos, hay un asesor académico que los acompaña tanto en la especialización y otro en la maestría. Y la pasantía internacional, pues que ya les hablé un poco de qué se trata, que es opcional, que es voluntaria, no hace parte pues obligatoria de su plan de estudios. Entonces, en prospectiva, ¿cuáles son los diferenciales de nuestros egresados? Pues un líder con una visión muy integral, holística, amplia del ser humano y su rol en la organización, ¿cierto? Conocimiento de enfoques de la gestión humana, de modelos de gestión humana en la actualidad, de herramientas que les permitan a ustedes concebir y dirigir también la estrategia de gestión humana en una organización. Asimismo, ustedes van a estar en la capacidad de consolidar, de estructurar un área de gestión humana, de dirigir un área de gestión humana y también pues ese enfoque investigativo que le da el último ciclo de maestría a ustedes con el, con el trabajo de investigación. Ese sí es un trabajo de grado, no como el de seminario, pues que como les decía, se vive y se siente como un trabajo de grado, pero es un trabajo de aplicación, mientras que en la maestría sí es de investigación. Y en este último ciclo pues de maestría, esa experiencia también internacional, una opcional y la otra en una asignatura pues obligatoria. Mm, bueno, no sé si tienen ahí preguntas, vamos bien. Acá nuestros egresados, yo creo también que es importante decirlo, ustedes podrían desempeñarse como un VP en una compañía, un business partner, un socio estratégico que pueda orientar a las demás áreas en la gestión del humano, dirigir un área de gestión humana o dirigir un área funcional, ser el líder funcional y tener conocimiento de la gestión humana en la organización si tiene un grupo de personas a cargo, ¿cierto? Es importante que volvamos a retomar eso que les decía y es la gestión humana en las organizaciones no es responsabilidad de un área, sino que es responsabilidad del líder de ese equipo. Bueno,
Hablemos de generalidades del programa, de ambos programas, tanto de la especialización como de la maestría. Entonces, aquí está dirigido a todo tipo de profesionales. Acá, pues anteriormente les cuento que eran grupos, por ejemplo, de 30 estudiantes y de los 30, 25 eran psicólogos. Pero ahora, o sea, el semestre pasado, por ejemplo, eran 25 de otras áreas y 5 psicólogos. Entonces, cada vez más es un enfoque mucho más amplio a cualquier tipo de profesional que quiera vincularse, que quiera conocer cómo se gestionan las personas en la organización, cómo se lideran las personas en la organización. Los horarios entonces del programa son los siguientes. Para la modalidad presencial, que recordemos que estamos manejándola de manera remota con ayuda de herramientas digitales, son los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Mientras que en la modalidad presencial, pues ya les conté que hay un alto contenido de guías académicas que orientan el proceso del estudiante y hay unos encuentros sincrónicos que se programan en cada asignatura para que esos estudiantes se encuentren con su profesor a resolver dudas.